Mi novia desapareció 48 horas y volvió actuando como si nada hubiera pasado. Esto pasó hace un año y todavía no sé qué pensar. Mi novia, Sofía y yo llevábamos 4 años juntos. Vivíamos juntos, rutina normal, todo bien. Un viernes salió a cenar con amigas. A las 11 de la noche me mandó: «Ya vuelvo, amor», y desapareció. No contestó mensajes, no atendía llamadas. A las 3 de la mañana empecé a preocuparme de verdad. Llamé a las amigas, todas dijeron lo mismo. Se fue antes, dijo que estaba cansada. Fui a la policía al día siguiente. Me dijeron que espere 24 horas. Las peores 48 horas de mi vida. No dormí, no comí. Pensé literalmente cualquier cosa. Y el domingo a la tarde, volvió caminando. Entró a casa como si hubiera ido al supermercado. Me abrazó y dijo: «¿Por qué estás tan pálido?». Yo estaba destruido. Le pregunté dónde había estado, y se quedó confundida. ¿Cómo que dónde? Para ella habían pasado apenas 2 horas. Para ella habían pasado apenas 2 horas. Pensé que era una mentira absurda hasta que empezó a notar cosas raras. Su celular tenía 67 llamadas perdidas. La batería estaba intacta y la fecha del teléfono seguía marcando viernes. Pero lo peor fue otra cosa. Ella tenía un tatuaje pequeño en el hombro, una luna. Había desaparecido. Literalmente no estaba, como si nunca hubiera existido. Le mostré fotos y empezó a llorar porque juraba no recordar habérselo hecho. Con los días empezó a actuar diferente. Pequeñas cosas. No le gustaba el café y ahora tomaba 3 tazas por día. Dormía del lado contrario de la cama. Dejó de escuchar su música favorita. Pero había algo peor. Cada noche, exactamente a las 2:17 de la mañana, se despertaba mirando hacia la puerta del cuarto, fijo, sin moverse. Una vez le pregunté qué hacía, y respondió algo que me hizo dormir con la luz prendida durante semanas: «Estoy esperando que vuelvan». Después de un mes terminamos. No podía más. Pero antes de irse me dijo algo que todavía me persigue. «Si una noche escuchas golpes en la puerta a las 2:17, no abras». 2 semanas después pasó. 3 golpes. Lentos. A las 2:17 exactas. Y cuando miré por la mirilla, vi a Sofía parada afuera. Pero Sofía me había escrito 1 hora antes, diciendo que estaba a 300 kilómetros de la ciudad. Me quedé congelado mirando por la mirilla. Era Sofía. O al menos parecía Sofía. Tenía la misma ropa con la que se había ido de casa semanas antes. El mismo pelo. La misma postura. Pero había algo mal. No parpadeaba. Y estaba demasiado quieta. El pasillo del edificio tenía sensor de movimiento, así que las luces se apagaban si nadie se movía. Y aún así, ella seguía ahí, completamente inmóvil, mientras el pasillo entraba y salía de oscuridad. Entonces sonrieron. No sonrió. Sonrieron. Porque por un segundo juraría que la cara se movió raro, como si la sonrisa apareciera antes que el resto de... No sonrió. Sonrieron. Porque por un segundo juraría que la cara se movió raro, como si la sonrisa apareciera antes que el resto de la expresión. Y después escuché su voz. «Abrí, mi amor, tengo frío». Retrocedí automáticamente. El problema era que hace 1 hora había hablado con la verdadera Sofía por videollamada. Estaba en casa de su hermana, lejos de acá. Mi celular empezó a vibrar en la mano. Era ella otra vez. Atendí sin sacar los ojos de la puerta. «La escuchaste, ¿no?». Sentí que se me cerraba el pecho. «¿Cómo sabes eso?». Del otro lado hubo silencio unos segundos. Y después dijo: «Porque también me pasó a mí». La voz afuera seguía. Golpecitos suaves. «Amor, abrime». Pero ya no sonaba igual. Como si estuviera imitando la voz de memoria. Como una grabación defectuosa. Sofía empezó a llorar por teléfono. Me dijo que después de desaparecer esos 2 días, había empezado a verla. Primero reflejada en ventanas. Después parada lejos, entre gente. Siempre quieta. Siempre mirando. Hasta que una noche la otra Sofía habló. Y le dijo: «Vos volviste. Yo no».
Ahí entendí por qué Sofía había cambiado tanto desde que volvió. No era porque quisiera. Era porque algo había regresado con ella. Le pregunté qué carajo había pasado esas 48 horas. Respiró hondo y me contó algo que jamás le dijo a nadie. La noche que desapareció, pidió un Uber para volver a casa. Pero el auto que llegó no coincidía con la app. Mismo modelo, mismo color, distinta patente. El conductor dijo su nombre antes de que ella hablara, y ella subió igual. Me contó que al principio todo parecía normal, hasta que notó que el GPS del auto marcaba calles inexistentes. El chofer nunca hablaba, nunca miraba el espejo. Y cada vez que ella preguntaba dónde estaban, la radio subía sola el volumen. Después recordó un túnel, muy largo, demasiado largo para existir en la ciudad. Y después, nada. Vacío. Solo flashes, luces blancas, gente susurrando, y una puerta roja. Lo siguiente que recuerda es despertarse sentada en una plaza el domingo por la tarde, con el celular apagado, sin el tatuaje, y con la sensación de que alguien había estado observándola todo el tiempo. Mientras hablábamos, los golpes en mi puerta pararon. Silencio total. Me acerqué despacio a la mirilla otra vez. No había nadie. Suspiré aliviado. Y entonces, Sofía gritó por teléfono. ¡Atrás tuyo! Se me heló la sangre, porque escuché respiración. Dentro del departamento. Lenta. Muy cerca. Giré despacio, y vi a alguien parado en el pasillo oscuro que daba a la cocina. Era Sofía. O la cosa que parecía Sofía. Pero ahora podía verla bien. Tenía los ojos completamente negros. Y la sonrisa, demasiado grande. Como si la piel no estuviera hecha para abrirse tanto. No caminaba. Se inclinaba apenas hacia adelante, y aún así avanzaba. Como si el cuerpo aprendiera a moverse copiando humanos. El teléfono cayó al piso. La cosa habló. La cosa habló, pero no movió la boca. Ella abrió la puerta. Vos también podés hacerlo. Corrí al dormitorio y cerré con llave. La voz de Sofía seguía llorando por el celular desde el suelo del living, y la otra cosa empezó a golpear la puerta despacio. 3 veces. Siempre 3. Toc, toc, toc. Después silencio. Después mi propia voz del otro lado. Amigo, abrime. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cuando finalmente salí del cuarto al amanecer, el departamento estaba vacío. Pero había humedad en el piso, como huellas mojadas, que terminaban justo frente a la puerta de entrada. Nunca volví a ver a esa cosa, pero Sofía desapareció otra vez 2 meses después. Esta vez para siempre. La policía encontró su auto abandonado cerca de un túnel en construcción a las afueras de la ciudad. No había cámaras funcionando, ni rastros, ni explicación. Solo una cosa rara. En el asiento del acompañante encontraron dibujada una puerta roja. Y abajo, escrito con el dedo sobre el polvo. Ahora me toca esperar a mí. La policía cerró el caso 6 meses después. Desaparición voluntaria. Eso pusieron en el informe. Como si alguien abandonara toda su vida dejando el auto abierto al costado de un túnel vacío. Yo seguía obsesionado. No podía dormir sin revisar la puerta 3 veces. Tapé la mirilla con cinta porque juraba ver movimiento del otro lado, incluso cuando el pasillo estaba vacío. Y todas las noches, a las 2:17 de la mañana, el reloj digital del horno parpadeaba. Siempre. Aunque lo desenchufara. Intenté seguir adelante. Incluso me mudé. Otro barrio, otro edificio, otro número de teléfono. Pensé que había terminado. Hasta que una madrugada recibí un mail desde una dirección inexistente. Sin asunto. Sin texto. Solo un archivo adjunto. Video-final.mp4. No debería haberlo abierto. Era una grabación de cámara de seguridad. Granulada. Oscura. Mostraba un túnel. Muy parecido al que Sofía describió. La fecha arriba era imposible. 2 días futuros. El vídeo duraba exactamente 2 minutos y 17 segundos. Al principio no pasaba nada. Solo el túnel vacío y el zumbido de una luz defectuosa. Después apareció alguien caminando desde el fondo. Yo. Era yo. Misma ropa que tenía puesta en ese momento mientras veía el vídeo. Mismo buzo gris. Sentí náuseas. En la grabación yo avanzaba lento, mirando alrededor como perdido. Y entonces el vídeo se distorsionó. La imagen tembló. Como si algo afectara la cámara. Detrás de mí empezaron a aparecer personas. Quietas. Una por una. Todas inmóviles. Observándome. Algunas tenían la cara borrosa. Otras parecían mojadas. Y entre ellas estaba Sofía. Pero no la Sofía normal. La otra. La que sonreía demasiado. En el vídeo, mi versión se detenía frente a una puerta roja enorme al final del túnel. Y justo antes de terminar, yo miraba directo a cámara y decía: no abras cuando escuchemos los golpes. Escuchemos. El vídeo terminó. Y en el mismo instante sonaron 3 golpes en la puerta de mi departamento.